Bueno, damos otra vuelta al timón y vamos con otro asunto. Bueno, hoy nos acompaña Miguel Ángel Ruiz, que es presidente de la Asociación de Consumidores, y es por eso que hemos querido echar mano de un dato que conocíamos la semana pasada, y es la inflación que acelera en Almería, llega al 3,2 en octubre. Es verdad que el INE lo calificaba en el 3,1, pero la Unión Europea ha elevado eso al 3,2. Echa el freno la economía, hay algunas cuestiones, algunos productos que sí han tenido alguna atenuación en cuanto al crecimiento de precio, otros que sí que se han disparado. En definitiva, hay una palabra que es el poder adquisitivo, que creo que es lo que no refleja esa inflación, pero sí el bolsillo. O sea, los precios suben, pero si subieran los salarios, evidentemente mantendríamos ese mismo poder adquisitivo. Si suben los precios, pero los salarios continúan en el mismo punto, evidentemente se tiene una pérdida de poder adquisitivo realmente significativo. De hecho, también aquí comentamos alguno de estos días que esa clase media que históricamente ha sido la más común, la más numerosa y la más cómoda, ¿no?, en cuanto al modo de vida, se ha estrechado tanto que ahora pues sí que está, los perfiles ya se difuminan mucho, ya no está tan claro dónde acaba y dónde termina, sobre todo esa clase media hacia la parte baja con respecto a pues a las personas que sí que tienen grandes capitales. Pero bueno, esa es otra cuestión. Sobre el IPC, sobre esa inflación, Miguel Ángel, es su territorio, ilústranos. Bueno, intentaremos ahí opinar de la queja de los consumidores en cuanto a lo que pagan, ¿no? Un dato tremendamente negativo. Hay que tener en cuenta que es el dato más alto desde junio del 2024, donde tocó a techo la inflación, donde empezó a bajar, pero desde hace unos meses ha empezado a subir y, como digo, pues es un dato que no se veía desde hace más de un año. Y al hilo de lo que comentabas, también me acordaba de algunas encuestas que nosotros tenemos en cuanto a consumidores vulnerables, ¿no? Yo, hace unos años, pues un consumidor vulnerable era el que estaba en torno a, evidentemente, el que tiene más gastos que ingresos, el que no llega a fin de mes, como se dice habitualmente, y donde nos encontramos pues un porcentaje en torno al 25-27% hace unos años, y hoy se ha disparado en las últimas encuestas que hemos hecho hasta el 50 y largo, hasta cerca del 60%. Por lo tanto, la vulnerabilidad de los consumidores se ha incrementado de una manera considerable por diferentes factores. Ahora el más llamativo, el más evidente y el más sangrante es el de la vivienda, sobre todo si estamos hablando de alquiler, pero también lo ha sido con los suministros, con los carburantes en su momento cuando subieron y no han bajado al nivel que estaban antes de esa subida que se estaba produciendo. Y ahora también en otra cuestión que también afecta directamente al bolsillo del consumidor y que afecta a los más vulnerables también, que es la alimentación, ¿no? Con el tema no solo los huevos, sino la alimentación en general, es lo que más ha subido este dato del IPC, junto con el transporte, que también es otro factor que ha influido considerablemente en ello. Y un dato muy negativo para España, porque si comparamos con la eurozona, estamos hablando de un 2,1% en la eurozona y un 3,2% en España. Por lo tanto, estamos hablando de un desequilibrio que se vuelve a dar de nuevo entre nuestro país y los países de nuestro entorno, y eso pues al final pues complica la vida de esos consumidores, que cada vez son más habituales a la hora de no llegar a fin de mes, de que el lunes era el día de sin deuda, cada vez estamos más endeudados, cada vez tiramos más de tarjeta de crédito, cada vez pagamos de una manera más complicada. Por lo tanto, no puedo decir que la situación económica esté para tirar cohetes. La macroeconómica sí, pero siempre lo digo, lo micro, lo que afecta al bolsillo que tenemos cada uno y a nuestra economía, pues sí que está tremendamente complicado. Víctor, Esteban. Pues sí, la verdad que se ve en la cesta de la compra. Si es que evidentemente esos datos se traducen y se ven en la calle. Lo que tú has comentado, la vivienda, el alquiler está disparado, la vivienda igualmente disparada, los salarios son los mismos, y ese incremento, esa inflación, pues se pesa sobre el bolsillo, y al final cada vez cuesta más trabajo pues el llegar a fin de mes, como se suele decir.
hace un año, hace 2 años, la misma compra en el supermercado era bastante más económica que de lo que es ahora. Por lo tanto, el dato pues, bueno no es, y más ahora que se acercan Navidades, como se suele decir, y hay más gasto en la vivienda, o sea que es doloroso, como se suele decir. Sí, que ahora el regalo de Navidad va a ser poder cenar en Nochebuena. Cenar huevo. No, yo sí que te quería preguntar, Miguel Ángel, porque he leído a un gurú de estos económicos que comentaba que los motores productivos de España han ido perdiendo competitividad, incluso que las exportaciones ya no están contribuyendo bueno, vamos a decirlo así, a llenar las arcas como las llenaban antes. Entonces, teniendo en cuenta que hoy he estado precisamente reunido con gente del sector agrícola que estaban hablando de las modificaciones que va a pasar la PAC en el Parlamento Europeo, y hablan precisamente de esto, de esa pérdida de competitividad de la que, según ellos, nos estamos viendo obligados. Sí, y se está produciendo, ¿no? Y sin duda alguna en todos los sectores, ¿no? No solo en agricultura o en la alimentación, sino también lo estamos viendo en el sector industrial, ¿no? De una manera evidente, ¿no? Ayer acudía yo a una jornada sobre incapacidades temporales que había en Almería, me invitaban también, y desde ese punto de vista España está perdiendo una tremenda competitividad, porque las bajas temporales que existen en España no existen en un país como Portugal, que está al lado del nuestro, ¿no? Con lo cual muchas empresas se están planteando el irse a otro lado. ¿Afecta eso al consumidor? Por supuesto, porque primero, menos empleo. En segundo lugar, el producto costará más. Antes que hablábamos de eficiencia, de economía, de sostenibilidad, pues la huella de carbono que traer un producto de otro país que lo podríamos haber producido en nuestro país, pues evidentemente eso afecta a la economía y afecta al precio final que paga el consumidor, ¿no? Y luego también una desatención también por parte hacia el consumidor por esas cuestiones, ¿no? Por tanto, la competitividad sin duda alguna cada vez está bajando más en nuestro país, y eso pues sin duda alguna afecta al índice de precios y sin duda afecta por determinadas decisiones políticas, determinadas legislaciones que deberían de virar, porque, como digo, ya no es nuestro país, estamos en un entorno global, la economía es así, y las empresas pues evidentemente se mueven hacia donde tienen menos problemas, donde tienen mejores beneficios. ¿En qué medida, hablabas tú antes de los huevos, la gripe aviar, esos posibles efectos, se confirma una subida acumulada del 18% en España, ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y aunque se monitoriza y se compara con Portugal, que ha subido un 30%, en España ha sido un 18%, pero el problema es que esto sí que puede tener su razón, una razón que podemos entender, pero el problema es que luego no hay vuelta atrás. O sea, quiero decir, cuando ya se cura, se termina, finaliza esa pandemia aviar o ese problema sanitario de las aves o lo que sea, luego no se recupera. O sea, al final ya se va ganando terreno y ese terreno ya se va asentando y se continúa para seguir creciendo. Lleva toda la razón, ¿no? Lo hemos visto con el aceite. El aceite no está al precio que estaba hace 4 años, ¿no? Sino que se ha quedado ahí, ha bajado, es cierto que ha bajado, pero se ha quedado parte de ahí. Ahí juega mucho la especulación, ¿no? También en el ámbito de la alimentación, ¿no? Yo siempre he defendido que cuanto menos intermediarios haya en la cadena de venta hacia el consumidor, desde el productor hasta el consumidor, pues menos incrementos y menos vaivenes de precios va a haber, ¿no? Los huevos no han subido esta semana, ni la anterior. Los huevos vienen subiendo desde hace ya bastante tiempo y hay diferentes factores que están influyendo sin duda alguna en ese incremento de precios, y entre ellos, como digo, la especulación. Ahora bien, el problema de este tipo de cuestiones pues es que tenemos una libertad de precios, una libertad de mercado, y es el propio consumidor el que con la mayor o menor demanda es el que va jugando un poco con esos precios y con ese mercado, ¿no? Pero sí es cierto que ese afán especulativo en muchos casos se da y al final lo paga el consumidor, evidentemente. Esteban, no sé si va. Sí, bueno, al final el consumidor también tiene que ser responsable, porque estamos en una situación en la que queremos fresas y las queremos durante todo el año, queremos tomates, los queremos durante todo el año, queremos
hay productos de temporada que hay que consumirlos en el momento de la temporada de ese producto. Y ahí hay veces que estamos siendo irresponsables en ese sentido. No lo que tú decías de la economía sostenible también, pues pensar en el producto de zona, de cercanía, no irnos a esos productos que vienen de tan lejos que al final esa huella de carbono se nota. Yo ahí sí apelo un poco por la responsabilidad también del consumidor, ¿no? Para que seamos un poco consecuentes con ello. Estaba mirando aquí datos de las inflaciones más bajas de Europa. Veo aquí a Chipre 0,2, Francia un 0,8, Italia un 1,3 y en el otro lado Rumanía 8,4, Estonia 4,5, Letonia 4,3. Recordemos que España está en el 3,2, que es lo que la Unión Europea pues ha estimado, subiéndole un 0,1 a la estimación del INE. Y ahora fíjate que estamos en puertas de ¿qué? Estamos en puertas de, claro. del... No, ya estamos metidos, ya hemos entrado con el Black Friday y con todo, o sea que ya estamos en Navidades y van a ser unas Navidades muy complicadas que muchos consumidores, como decía el lunes, estuve celebrando en un evento en Madrid el Día Sin Deuda. Muchos consumidores están tirando de la tarjeta de crédito, de todo ese tipo de cuestiones, y yo siempre lo digo, es muy fácil pasarla, un segundo, pero muy costoso de pagarla después. Habría poca gente, ¿no?, en el evento Sin Deuda. o estábamos todos, vamos. Bueno, nos quedan 10 minutos aproximadamente para cerrar nuestro programa. Y vamos a ir con otro asunto para cerrar esta semana. Alrededor del 20 de noviembre el gobierno, bueno, pues ha entiendo que trasladado la idea a todas las subdelegaciones que hagan distintos actos. También el Gobierno Central lo ha hecho durante el día de hoy, con motivo de esos 50 años que se cumplen de libertad, ¿no? De esos 50 años de la democracia, aunque bueno, necesitó su recorrido, pero los que estamos aquí más o menos hemos sido conscientes de ese desarrollo, unos antes, otros después, pero sí que hemos visto crecer a este país para lo bueno y para lo malo en este camino de la democracia. Justamente hablamos hoy de lo que, y volvemos al tema inicial, ¿no? De que la justicia, claro, la justicia hace su trabajo desde la independencia, de hecho además el gráfico de la balanza y los ojos vendados creo que es lo más gráfico, ¿no? A pesar de que se tiende tirar con la cuerda desde un sentido político u otro en función de si te va o no te va bien. Hoy la subdelegación del Gobierno de Almería y la Universidad de Almería han hecho ese acto en el campus universitario denominado Árbol de la Democracia. Vamos a verlo y ahora lo comentamos. Estos pedazos de papel recogen lo que es para algunos universitarios la democracia, un camino que arrancó en nuestro país un 20 de noviembre de 1975 con la muerte del dictador Francisco Franco y que hoy se recuerda con el objetivo de seguir afianzando el proyecto democrático. Simbolizar con el nombramiento de este árbol, ¿no?, como el árbol de la democracia, con unas raíces muy profundas en el campus, pues precisamente eso, ¿no?, como la democracia está enraizada en las instituciones, está enraizada en la sociedad y, lo más importante, está enraizada en las personas y en las futuras generaciones, que nuestros estudiantes. Las generaciones anteriores nos permitieron y nos regalaron, lucharon, hicieron un esfuerzo grande de entendimiento y de conciencia de lo importante que era vivir en democracia. Salíamos de una dictadura, entrábamos en una democracia que era lo que llevábamos aspirando, ser como el resto de estados de Europa y ser una democracia firme, que es lo que hemos conseguido. Pero eso, igual que este árbol, no solo precisa de unas raíces sólidas, sino que también precisa de un cuidado constante, un compromiso colectivo. La Universidad de Almería ha sido la primera institución en la provincia en sumarse al proyecto España en Libertad 50 años con este árbol de la democracia. Un acto que llega cuando un 20% de los españoles, según una encuesta del CIS, consideran que el franquismo fue bueno o muy bueno.
Si todos nos empezamos a ver la historia y vemos todo lo trágica que fue una dictadura, porque una dictadura nunca es buena, independientemente de qué lado esté la dictadura, los totalitarismos son algo malo y lo vemos al día de hoy en muchos países a nivel internacional, que inculquemos más la democracia tanto a nivel universitario como a nivel educativo de primaria, secundaria. Quizás deberían pensar las cosas que dicen antes de decirlas, ya que pues puede tener unas consecuencias muy grandes, no saben todo lo que les puede acarrear. Y seguramente, pues si volviéramos a eso, seguramente no podrían ni decirlo. Un árbol que también simboliza la importancia de educar a las generaciones más jóvenes para que la peor cara de la historia no vuelva a repetirse. Probablemente esos encuestados del 20% que han comentado sobre las bondades, ¿no? Que no sé ahora la terminología exactamente cuál era la pregunta y el resultado, pero bueno, pero que estaban de acuerdo o consideraban que fue una etapa positiva, ¿no? esa dictadura, entra dentro del juego en el que estamos ahora. No sé si la palabra igual no es la adecuada a juego, ¿no? La situación, ¿no?, en la que estamos de extremismo, ¿no? De extremismo hacia un sentido, hacia otro, y evidentemente cuando se polariza todo tanto, pues aparece, ¿no? Aparece justamente, pero a veces por convencimiento, que no digo yo que no, a veces por convencimiento y otras veces por compensación, ¿no? Por ejercicio de compensación hacia el otro lado. De todas formas, como en todas las etapas de la vida, hay cosas buenas y cosas malas, pero es verdad que esa etapa del franquismo en España pues fue un lastre del cual afortunadamente conseguimos salir, y en estos 50 años que estamos viviendo ahora, yo creo que la mejor, no sé, igual es porque ha sido nuestra etapa, o la que hemos vivido un poquito más de cerca. Víctor, entiendo que no, que son los 80, esos primeros momentos donde el respeto, pero con mayúsculas, estaba en todos y cada uno de los minutos de nuestra vida, ¿no? Y no olvidemos que esa transición tiene una figura clave, que es la de Adolfo Suárez, y no olvidemos que Adolfo Suárez era ministro de Franco, que Adolfo Suárez era el responsable de Radio Televisión Española de Franco, que era el responsable del Ministerio del Movimiento de Franco. Y Adolfo Suárez fue capaz de unificar al país hacia un camino que es el que estamos ahora. Adolfo Suárez es el que permite que el Partido Comunista entre en el escenario político cuando antes, hasta ese momento, hasta aquel Sábado Santo, no fue posible. Y después de la UCD y después del fallido, afortunadamente, golpe de Estado, llega un cambio de rumbo, llega Felipe González, el Partido Socialista, y todos, en un sentido o en otro, de ideología política, se le respetó durante gran parte de su recorrido, con la crítica y con lo que tuviera que llegar en cada momento, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte se ha perdido mucho la palabra respeto en todos los sentidos. No sé si coincidís. Totalmente, ¿no? Y, ya nos gustaría ahora mismo que hubiera la altura de miras que hubo en la transición, ¿no? Que hubo a partir del año 75, ¿no? y que culminó con la Constitución de 1978, ¿no? Y donde se sentaron en la mesa, como tú dices, personas que habían sido ministros de Franco con comunistas que habían estado en el exilio, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que eso se ha perdido totalmente, ese respeto institucional y ese respeto en la forma. Uno cuando ve las sesiones de control de los gobiernos, del que sea, da igual. Ayer veía una barbaridad de un ayuntamiento también, de un pleno municipal también. Se está perdiendo totalmente la ideología, se están perdiendo las formas, se está perdiendo el respeto total, y yo creo que son valores hoy que se cumplen 50 años, que debería ser siempre ese respeto, pero los días que se conmemoran determinadas efemérides, yo creo que deberían de servir un poco para el sosiego, para la serenidad, para ver para atrás ese tipo de cuestiones, y coincido contigo, ¿no? Ese dato del 20%, sin duda alguna, es fruto de la polarización actual y del descrédito que están teniendo unos y otros, ¿no? Que al final hace que la gente piense que tiempos pasados eran mejores, aunque fueran una dictadura. Estamos acabando sin tiempo casi ya, Esteban, pues no, Víctor. Yo veo muy acertada la iniciativa de la subdelegación de gobierno de conmemorar
este 50 aniversario. Como decíamos antes, estamos en un Estado democrático de derecho. Es que no tiene ningún sentido cuestionar esto. O sea, estamos un poco los ciudadanos cansados de las elecciones, pero cada vez que hay elecciones siempre decimos lo mismo. Aquí estamos en la fiesta de la democracia, que no tiene sentido otro régimen distinto a una democracia. Por lo tanto, veo fenomenal esa iniciativa que se ha hecho en la universidad. Víctor. Sí, no, y además por el hecho de recordar de que las generaciones de españoles antes que la mía, soy el joven, han adquirido y conquistado una serie de derechos que antes no había. Entonces, eso está bien para tener ese recordatorio, porque ya los derechos puede ser que ya los tenemos todos y no tenemos que buscar más, cosa que yo dudo. Pero sí que quiero leeros, antes de que terminamos, un titular de La Voz de Almería, que si me sacan un corte lo voy a lamentar mucho, pero dice: si Franco viviera, se avergonzaría de cómo está España. Cierro comillas. Jóvenes almerienses explican qué piensan del franquismo. Yo he leído esta noticia hoy y me ha llamado mucho la atención que en los testimonios recogidos se habla mucho de la falta de unidad territorial, la falta de unidad nacional y el patriotismo, que a lo mejor no son conceptos con los que yo case, pero a lo mejor sí son conceptos que los partidos progresistas, los partidos de izquierda, se dejaron un poco por el camino en esa transición después del franquismo. Quizá por palabras que les puedan quemar. Yo creo que no debería ser así. Y por último, que hoy iba yo a comentaros algo, pero acabo de perder el hilo. Acabo de perder el... Así. Que yo creo que estos comentarios se hacen producto de la degradación de la actual política que nos representa como democracia. Y me vuelvo al hilo de la primera mesa de debate, de los temas de presuntas corrupciones políticas y tal. Es decir, yo estuve en esa manifestación del 15M cuando fue en la Plaza de la Leche, ¿no? Y la alternativa era esa. Y ahora puede ser que la alternativa venga para este lado, para este titular que yo os he leído. Estamos fuera de tiempo y ya me está apretando Jesús, y con toda la razón del mundo. Gracias, Víctor, Miguel Ángel, Esteban, por acompañarnos esta noche. Cerramos semana, lo dejamos aquí. Recordad que el próximo martes regresamos en Conexión Almería. Que pasáis un buen fin de semana.